Listo, muy buenas tardes para todos, deseando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver una vectorización sencilla, pero importante a la hora de trabajar con personajes. Esta vectorización gira en torno a unas buenas prácticas, a utilizar nuestro personaje en función a unas buenas prácticas de vectorización. Entonces estamos aquí en Illustrator y tenemos un error, o más bien tenemos un desorden aquí de nuestro personaje, ¿cierto? Si ustedes se fijan, el personaje tiene varios elementos geométricos y estos elementos geométricos pueden servir muy bien a la hora de crear el personaje. Acá tengo una especie de concept, esto se llama concept o concept art, que si ustedes se fijan, el fondo es construido con IA, ¿sí? Con inteligencia artificial, y bueno, el personaje ya tiene una estética visual, ¿sí? Entonces, vamos a ir a Illustrator y vamos a trasladar, por ejemplo, nuestro personaje, nuestro concept, como ustedes lo han venido haciendo, ya sea con un boceto o con una imagen, para lograr construir el personaje correctamente. Entonces tenemos aquí como la ubicación. Es importante que comprendan siempre la distribución de cabezas del canon, y cuando estemos en este proceso de Illustrator es importante que utilicemos las líneas guía, ¿sí? Entonces las líneas guía, en este caso, por ejemplo, las tenemos de este modo. Estoy montando aquí la imagen de fondo. Voy a cuadrarla con las flechas de desplazamiento. Voy a correrlo un poquito, ajustando. Vamos como ajustando. Con las flechas de desplazamiento podemos mover el mapa de bits de tal manera que nos quede muy bien. Listo, miren, si se fijan, hay una línea guía en la parte superior que hace parte de donde queda el cráneo del personaje, pero si se fijan también mi personaje pues tiene unos elementos en la parte superior, unos engranes, unos piñones. Entonces vamos a poner la altura completa del personaje. Vamos a extraer la línea guía de la parte superior, vamos a poner la línea guía, por ejemplo aquí, tratamos de que quede lo mejor posible, ajustada, ahí está. Y también tener en cuenta la parte inferior, ¿sí? Si se fijan, voy a tratar de ampliar un poquito la imagen. Ahí está bien. No, la voy a dejar así. Puede que el mapa de bits sea un poquito diferente. Listo, mire. Y voy a extraer la línea guía de la parte de abajo. Mire, la línea guía de la parte de abajo, ahí está, ahí va, justo a la línea guía de la parte de abajo. Y si quieren que esto se vea, pues, o se entienda un poco mejor, podemos utilizar el shortcut Control Y. ¿Sí? Aquí en Windows, Control Y, para saber cuáles son nuestros elementos vectoriales que tenemos que corregir o ubicar, ¿sí? Fíjense que tenemos la cabeza. Si ustedes se dan cuenta, la cabeza no es simétrica, ¿sí? Es importante que el personaje tenga su geometrización muy simétrica, ¿sí? Muy simétrica. Entonces, el costado derecho no es igual al costado izquierdo. Voy a tratar de corregir esa parte. ¿Cómo la podríamos corregir? Podemos crear un rectángulo encima, por ejemplo. Le voy a cambiar el color para notar un contraste, y lo que voy a hacer es tratar de cortar la mitad exacta de el personaje, de la cabeza del personaje. Miren, él casi que Illustrator nos dice exactamente dónde está el centro. Miren, ahí tran, casa perfecto, ¿sí? Casa perfecto. Entonces, tengo un elemento encima que va a cortar un elemento de fondo.
Vamos a elegir el elemento de encima con Shift sostenido, elegimos el elemento de fondo y buscamos la herramienta, en inglés se denomina Pathfinder en Illustrator, y aquí en español se llama buscatrazos. Y le decimos esta segunda opción, que es cortar un elemento adelante que corte atrás. Listo, miren, ahí ya lo hemos cortado. Esto es para crear la simetría que necesitamos. Vamos a duplicar con Alt sostenido y con Shift. Y simplemente lo que vamos a decir es clic derecho, transformar, reflejo y voilà. Tenemos el reflejo de manera vertical para generar la simetría de la cabeza. Listo, entonces con Shift, clac, él casa perfecto, fíjense. Y luego mantengo la tecla Shift y voy a unir estos dos elementos. Aquí con buscatrazos, elijo el primero, unificar. El panel que está al costado derecho de Illustrator. ¿Listo? Entonces le digo unificar, listo. Ya tengo una simetría de la cabeza que posteriormente voy a ubicar aquí ya como tal en esta parte. Fíjense que acá puede llegar a ser un poco confuso, entonces van a llegar momentos donde podemos, de hecho, cambiar el color. Si quieren, cambiamos el color de trazo para ubicar correctamente basado en el mapa de bits y lo colocamos de la mejor manera posible. Fíjense, ahí ya está. Perfecto. Listo, entonces, ahora ya tenemos montada la cabeza. Fíjense que aquí tengo una orejita, tengo la siguiente orejita, la voy a montar también. Y también tenemos lo que es el torso, ¿sí? El torso con los brazos. Antes de poner el torso con los brazos, voy a correrlo un poquito y voy a ponerle un color de una vez a la cabeza. Y aquí les voy a enseñar a que aprendan a través de Shortcut a poder poner un elemento detrás de otro. ¿Cómo funciona? Selecciono el objeto, le digo control 0 varias veces, control 0, control 0, control 0. Si no funciona, control 9, control 9, control 9. Ahí está, miren. Fíjense que aquí en control 9 me está enviando atrás. O sea que el shortcut para, teniendo seleccionado el objeto, es con control 9 en Windows. Control 9 me permite ir atrás, miren. Ahí lo estoy llevando atrás, 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 atrás. Nariz, boca y gafas. Listo, ahí ya lo tengo. Perfecto. Está ubicado, ¿sí? Entonces, recuerden este shortcut. Control 9 envía atrás y control 0 envía delante. ¿Ok? Listo, entonces ya tengo la cabeza. Voy a quitarle el trazo a esa cabeza, ya lo ubiqué. Recuerden que tiene que estar seleccionado. Perfecto. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el torso, pero antes de implementar el torso, fíjense que voy a poner control Y y voy a tratar de minimizar lo que más se pueda de elementos vectoriales. Estos elementos vectoriales pueden generar errores a la hora de entregar el proceso o el vector para animación, ¿sí? Ya sea en After, ya sea en Animate. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Eliminar esos pequeños basuritas vectoriales que posiblemente no sirvan para nada, como por ejemplo, fíjense este. Entonces es bueno eliminarlo. Control Y y listo. Ahí ya lo estoy eliminando. Otro shortcut importante para trabajar Illustrator y todos los programas de Adobe son los shortcuts de acercamiento y de alejamiento, o sea, de zoom. En Windows se utiliza control más para acercar, mire, control más y control menos para alejar. Control más, control menos, control más, control menos. ¿Listo? Bien, control Y para volver otra vez a nuestro color real. Vamos a arreglar un poquito esta parte, por ejemplo, del torso. En mi caso, fíjense que el costado derecho está pues un poquito desastroso. Más bien, quiero eliminar estos elementos. Voy a hacer el mismo proceso para poder que nuestro personaje sea bueno, sea, digamos, simétrico. Recuerden que hacemos un rectángulo encima. Cambiémosle el color para diferenciar ese rectángulo encima. Control Y para revisar
ponerlo lo más centrado posible, o sea, en el centro más cercano, miren, ahí. Y lo que vamos a hacer es precisamente tomar este rectángulo, con shift sostenido tomamos el torso y lo que hacemos es cortar. Y fíjense que aquí he cortado la mitad más cercana para poder crear una simetría. Entonces fíjense que aquí duplico con Alt y Shift a este lado, clic derecho, le digo transformar reflejo, ya tenemos un reflejo y lo que vamos a hacer es unir de manera uniforme con Shift sostenido, clac, miren, ahí hace como un clac para poder conectar lo que es tanto la parte derecha como la parte izquierda. Entonces selecciono los dos objetos, luego le digo unir y voilà, tenemos una simetría perfecta del torso con los brazos del personaje. Bien, ahora, como ustedes ven, efectivamente el torso está completamente unido a lo que es los brazos, ¿cierto? Y pues tenemos que preparar esto para animación. Entonces, para poder empezar este proceso, vamos a utilizar una herramienta muy buena que se utiliza en Illustrator, que está aquí en el costado izquierdo de la barra de herramientas. Esta herramienta se llama, vamos a buscarla aquí, en borrador, mírela, esta que se llama cuchilla, ¿sí? Es como un bisturí, pero realmente es una cuchilla. Vamos a elegir la herramienta cuchilla y vamos a empezar a hacer un corte bien interesante. Aquí el objetivo de hacer los cortes es lograr que nuestro personaje tenga unas distribuciones o unas animaciones correctas. Entonces voy a utilizar la herramienta cuchilla, miren que es casi como muy intuitiva. Miren cómo yo estoy haciendo el corte aquí. Hago corte, 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 tran y casa acá perfecto, miren. Trato de cazarla lo más que se pueda, listo. Ahí ya he hecho un corte, fíjense. Entonces, ya ahora le voy a dar V y miren que ya he separado correctamente. Bueno, correctamente no, porque fíjense que aquí hay unos pequeños errorcitos. Miren cuando corto, ¿cierto? Tengan presente eso. Entonces, voy a intentar volver a hacer el corte. A veces es bueno volver a retomar. Entonces, elijo la herramienta cuchilla, me poso encima del el trazo, el nodo, digamos que sea lo más corto posible y hago el corte, miren. Trato de llevarlo lo más... No, no me gustó ese corte, vuelvo y lo hago hasta que nos quede de la mejor manera. Ahí ya fue, mírelo. Listo, mire, ahí ya he hecho el corte. ¿Listo? Después de todas maneras tenemos que corregir o verificar ese corte. Bueno, pero bueno, es un buen comienzo para empezar. Listo. Ahora, ya tenemos ese corte y ahora vamos a hacer el corte con respecto a lo que es el brazo y el antebrazo. Entonces, voy a elegir de nuevo mi torso, voy a tratar de ubicarlo en el lugar de mi guía de referencia, o sea, de mi mapa de bits, ponerlo en el lugar más cercano. Y esta línea guía yo la hice a propósito. Esta línea guía la hice como para tener una guía, como su nombre lo indica, una guía de corte, ¿sí? ¿Para qué? Para poder hacer el antebrazo, o sea, el corte del antebrazo. Entonces, selecciono el brazo, voy a mi herramienta cuchilla y, por ejemplo, paso a través de el nodo y hago el corte, miren. Voilà, ahí ya tengo el corte, perfecto. Entonces, miren, ya he hecho el corte del antebrazo. Entonces, ¿qué tengo? Antebrazo, bueno, pilas, este es brazo, ¿no? Y este es antebrazo. Y este es torso. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna inquietud? Espero que estén viéndolo. Entonces voy a continuar. Por ejemplo, ahora voy a hacer el corte del antebrazo. Si ustedes se fijan, si yo pongo control Y, miren cómo se ven los cortes. Los cortes se ven pues homogéneos, se ven muy bien, pero el objetivo es lograr corregir algunas cosas. Por ejemplo, miren aquí, tengo un tema de que el nodo está un poco debería estar aquí pegado. Entonces voy a hacer como un movimiento aquí, voy a hacer una pequeña separación seleccionando este objeto, por ejemplo este,
voy a seleccionar estos dos nodos y miren lo que estoy haciendo acá. Estoy tratando de corregir este nodo. Lo voy a eliminar. Listo, lo he eliminado. Así se vea este espacio. Miren, si yo lo pongo así, control Y, ahí se ve ese espacio, ¿cierto? Pues voy a tratar de arreglarlo. Entonces, con los puntos de control que nos genera el nodo, miren lo que yo hago aquí. Hago una especie de corte, o más bien de movimiento, en donde se cruza el antebrazo con el torso, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque la idea es que cuando ponemos control Y, vamos a lograr que con los puntos de control vamos a modificar nuestro torso en función a que se fusione con el antebrazo para que cuando incorporemos el hueso haya una especie de articulación allí. Pensémoslo así. Si yo hago una articulación aquí, miren, por ejemplo, si este es nuestro centro de masa del antebrazo, de seguro cuando yo mueva este antebrazo va a pasar esto, mire. Basado en este punto de control, yo puedo hacer este movimiento, mire. ¿Cierto? Entonces tenemos que propender o tener presente que el personaje debe tener un movimiento específico orientado precisamente a las articulaciones del mismo personaje. Listo, entonces ya tenemos eso. Voy a quitar esto como una referencia. Perfecto. Ahora voy a corregir el antebrazo. Miren, voy a posarme encima del antebrazo. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un pequeño errorcito de nodos. Voy a quitarle con este, le voy a quitar este nodo. Mire, ahí se lo quité. Perfecto. Y listo, ya tengo un antebrazo bien logrado. ¿Cómo quito nodos? Acuérdense que con la herramienta pluma, que el shortcut es P, puedo sumar, agregar, o si me poso encima del nodo, puedo quitar nodos propiamente. Listo, entonces lo que voy a hacer ahora es incorporar en el antebrazo un corte, más bien un corte no, sino lo que voy a hacer es lo mismo, vamos a hacer una superposición de antebrazo con brazo. Entonces, selecciono la herramienta de selección directa y voy a correr este nodo, mire, hacia este lado, vea. Voy a hacer esto, como esta corrección aquí. Voy a utilizar el punto de control para que funcione de este modo, mire. Ahí lo hago, bien. Y ahora sí, si se fijan, ya tenemos un antebrazo superpuesto con el brazo superpuesto. Voy a cambiar los colores para que ustedes vean, mire, rojo y este va a ser azul. Entonces selecciono este y le digo organizar, enviar al frente. ¿Para qué hago esto? Para que, por ejemplo, lo mismo, ustedes se fijen que si pongo el centro de masa en el brazo, esto va a pasar. ¿Sí? Esta articulación va a quedar de este modo. Entonces aquí tenemos que tener un poquito de cuidado con respecto a cuando curvee. Fíjense que aquí hay una apertura, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer para corregir esa apertura? Vamos a control Y, le decimos, podemos hacer lo siguiente, mire, podemos estirar un poco más nuestro antebrazo, corregir un poquito con los puntos de control, perfecto, y luego vuelvo aquí a control Y, luego, si quiero empezar a probar la rotación, utilizo la herramienta de rotación. ¿Dónde está la herramienta de rotación? Aquí está, mírela. Al costado izquierdo, herramienta rotar, su shortcut es R. Si yo lo selecciono y le doy clic, por ejemplo, al elemento que tengo seleccionado, puedo cambiar el centro de rotación del elemento y es precisamente para probar esa rotación. Miren que aquí ya mejora un poco el aspecto de rotación de movimiento como tal. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes, sugerencias? Bien, entonces voy a terminar de corregir esa parte para que recuerden esto nos quede de la mejor manera posible. Voy a ampliar un poquito el brazo, voy a cortar este elemento de este modo y también voy a cortarlo de este otro modo. Fíjense que entre más curveadas sean las articulaciones, posiblemente sea mucho más fácil
generar las rotaciones y que no se noten los cortes tan mal. Mire, por ejemplo, si yo me poso de nuevo encima del objeto, le pongo rotación y hago la rotación, miren que aquí ya se suaviza un poco más o no se nota, digamos, tan perdido la rotación como tal, ¿sí? Si, por ejemplo, lo pusiéramos del mismo color, miren que se vería como si fuese el turupito del codo, ¿sí? Entonces digamos que no se ve tan mal, en teoría no se ve tan mal. ¿Lo podemos mejorar? Claro que sí, pero el objetivo es ese, tratar de que cuando hagamos las rotaciones de las partes, esas rotaciones precisamente no se noten tanto, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos lo que son las particiones con respecto a brazo, antebrazo y torso, ¿cierto? Al costado derecho, miren que esto lo tenemos igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acuérdense que esto es simétrico, entonces puedo hacer un corte en todo el centro. Voy a ponerlo de otro color para que se den cuenta. Voy a hacer el corte con shift sostenido, voy a cortar y listo, miren, aquí es lo que tenemos que hacer. Ahora, selecciono estos con shift, le digo alt para hacer una duplicación y lo mismo, le digo transformar, reflejo y voilà, tenemos el reflejo como tal y vamos a hacer aquí, clac, la conexión. Funciona de este modo. Ahora, lo que vamos a hacer ahora sí es unir solo lo que es el torso. Y listo, ya tenemos unas terminaciones o unas divisiones articuladas bien interesantes, de hecho con los manitos, por ejemplo en este caso del personaje. Voy a ponerlos de color rojo y fíjense que también es importante que tengan presente que no hayan estos espacios o estos huequitos, ¿sí? Entonces para ello pueden, por ejemplo, solucionar esto, por ejemplo, moviendo estos elementos, si ustedes consideran, por ejemplo, moviéndolo de esta manera para que no luzca mal, ¿cierto? Por ejemplo, todo esto es 100% pues vectorialmente customizable, se puede corregir. Lo mismo pasa con esta de aquí. Si ustedes quieren mantener la simetría, recuerden que deben hacer lo que les expliqué, cortar y soldar el objeto. En este caso lo voy a dejar por defecto de este modo. Y listo, miren, ahí ya tenemos, por ejemplo, las manos como me gustaría que quedaran. Repito, las líneas guía son intencionales para lograr generar esos cortes o esas guías teniendo en cuenta el canon del personaje. Ahora, voy a poner los objetos encima, por ejemplo, las manos encima. ¿Cómo funciona el shortcut de poner encima? Control 9 o control 0. Control 0, mire. Control 0, control 0, control 0, control 0 y hasta que quede encima. Mírelo, ahí ya quedó encima. Listo, le pongo el color, perfecto. Ahora pongo el color al brazo y al antebrazo izquierdo, brazo y antebrazo derecho y torso derecho y voilà, ya tenemos lo que es el personaje. Puedo quitar, por ejemplo, mi guía, la puedo borrar y listo, ya tenemos, por ejemplo, el personaje como tal. Bien logrado. Voy a ampliar un poquito la mesa de trabajo. Aquí al costado izquierdo, miren, tenemos la herramienta de mesas de trabajo. Voy a ampliarlo un poco como para darle un poquito más de aire al personaje. Y es bueno que empecemos a trabajar con fondos contrastantes. Entonces al costado derecho tenemos la capa del arte. Voy a crear en el panel de capas una capa nueva. Esa capa se va a llamar fondo. Fíjense que si yo nombro las capas, voy a tener un mejor dominio o control y organización de los elementos. Entonces, tengo el fondo, voy a poner, por ejemplo, un rectángulo en el fondo, ¿sí? Voy a poner un color en especial, voy a crear un color preferiblemente contrastante, no importa, esto es a manera de contraste. Y en el color, si ustedes se fijan, pues está delante, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos al panel de capas, ponemos simplemente la capa atrás y voilà, ya tenemos lo que es el personaje contrastante y con las respectivas divisiones que esperamos que funcione. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna inquietud? Bueno, entonces
¿Qué nos faltaría? En teoría, si ustedes se fijan, efectivamente también las piernas no están divididas, ¿cierto? De hecho, si hacemos control Y, miren lo que está pasando. Se me está separando mucho tanto esta parte como la otra. ¿Qué podemos hacer? Cogemos, por ejemplo, lo que son los pantaloncitos del personaje, voy a subir un poco esta parte, voy a subir el objeto de control también de esta manera y también voy a subir este objeto de control de esta manera. Fíjense que aquí también está bueno esta forma de hacer esta articulación. Si elijo lo que es las piernas y los pies y con las flechas de desplazamiento para corregir esta división que no se vea de este modo, miren, aquí lo hago de este modo, está perfecto, ahí está muy bien. Le digo control Y y miren, ya tenemos, por ejemplo, esto. Cuando, por ejemplo, por alguna razón hagamos un corte aquí, miren lo que va a pasar. ¿Sí? De pronto va a tener este movimiento el personaje, un movimiento de cadera un poco sensual, ¿cierto? Ahí lo va a tener, fíjense. Entonces, vamos a corregir, por ejemplo, esta parte de nuevo, miren. Trabajo aquí esta parte, por ejemplo, para que quede de este modo. Lo mismo del costado derecho. Digamos que no importa que no nos quede simétrico, porque acuérdense que siempre podemos hacer la simetría al final. Listo, miren, ahora sí, voy a moverlo y miren que ya por lo menos su movimiento de cadera es un poco más armónico, en teoría, ¿no? ¿Listo? Bien, entonces ahora hagamos los cortes de lo que es la pierna. Lo mismo, vamos a seleccionar las piernas del personaje, vamos a utilizar la herramienta cuchilla. Luego, fíjense que, repito, en la línea guía no es una especie de adorno, sino que está diseñada precisamente para indicar dónde puede ir precisamente la articulación de la rodilla. Es como una guía. Entonces voy a hacer un corte, miren cómo hago este corte, trato de hacer este corte así como bonito, mire, un cortecito bonito para este fin. Fíjense que ya he separado lo que es la pierna de la antepierna, ¿sí? Entonces, ahora selecciono como tal la antepierna. De hecho, de una vez voy a hacer como un corte central. Aquí, por ejemplo, voy a hacer este corte en todo el centro. Control Y para poder ver de manera vectorial. Miren, ahí está el corte perfecto. Acuérdense que él hace clac. Si usted, por ejemplo, hace el corte y miren, clac, él hace el clac ahí. Selecciono los dos objetos y lo que hago es cortar. Listo. Ahora miren, ya tengo el corte como tal. Ahora, ¿qué nos faltaría? Vamos a corregir lo que es la antepierna. En este caso, por ejemplo, voy a decirle que me permita el punto de control de la antepierna. Miren, voy a hacer este corte de esta forma y este corte de esta otra forma. Así, perfecto. Y también voy a tomar el corte de la pierna. Lo voy a hacer lo más circular posible. Ojalá que la unión de estas articulaciones sean casi un círculo. En mi caso, mi personaje es un poquito pequeño. O sea, es un personaje chibi, por lo tanto, si hacemos la articulación, por ejemplo, tengo aquí la pierna y le digo rotación, entonces ya voy a poder hacer esto, mire. ¿Cierto? Lo mismo, entonces ustedes se cercioran de que estos cortes preferiblemente sean lo más circulares posibles, ¿sí? Tratan de hacerlo lo más circulares posibles. Bueno, de igual manera el corte de aquí lo más circular posible, ¿sí? Eso. Vamos a volver a probar. Selecciono, por ejemplo, la pierna, le digo rotación y bueno, aquí ya tenemos lo mismo. La idea es que no se note tanto el turpito de la rodilla, pero a veces es inevitable, ¿sí? A veces es inevitable, depende del personaje, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante a la hora de hacerlo. Listo. Inquietudes, sugerencias. Vamos a corregir entonces la parte de abajo. Voy a hacer este corte aquí. Miren que aquí con la herramienta de pluma, hay una herramienta que si tengo clic sostenido sobre la herramienta pluma, existe esta herramienta que se llama herramienta punto de ancla. ¿Qué hace eso?
convierte un nodo, le saca los puntos de control, miren. Al sacar los puntos de control, yo puedo curvear mi piernita del personaje de tal manera que quede precisamente posible la rotación, ¿sí? Y que se vea un poco más uniforme o más organizadita. Listo. Ya tenemos esta parte. Ya tenemos lo que es pierna ante pierna. Voy a duplicarla con alt sostenido. Le voy a decir clic derecho, transformar, reflejo y voy a hacer el clac para que conecte. Clac. Listo, ahí conectó. Perfecto. Y entonces voy a unir lo que es la pierna con esta pierna. O sea, las dos piernas las voy a unir. Por ahora ya veremos si nos queda de este modo la animación para la articulación del personaje. Listo. ¿Qué nos falta? Quedó como raro, ¿no? ¿Qué será? Pues que los pantalones los tiene encima. ¿Qué hacemos? ¿Control 0 o control 9? Control 9, listo, mire, control 9, ya lo pusimos detrás. Listo, ya tenemos nuestro personaje bien cuadrado, mírelo. Control J y miren las respectivas articulaciones como tal, preferiblemente, si se fijan, hemos logrado que estas articulaciones se den y queden de manera circular muy adecuadamente, preparándolo para el aspecto de animación. Entonces, este video, pues ya saben, está en nuestro canal. No se le olvide darle suscribirse, darle clic a la campanita y este es el resultado de lo que se espera con el diseño de personaje desde el aspecto vectorial. Bueno, recuerden que aparte del frontal tiene que quedar de manera lateral, de manera 3/4. Bueno, el 3/4 no se los voy a pedir tan segmentado porque el 3/4 realmente no lo vamos a animar, salvo que ustedes quieran animarlo. Realmente lo que quiero es que segmenten su personaje de manera frontal y también de manera lateral. La segmentación de manera lateral también la pueden encontrar en este mismo canal. Bueno, entonces muchas gracias por este momento. Feliz tarde.